Dale, dale. Va, pues entonces empezamos. Entonces, así para los que llegan, nos pusimos de acuerdo para platicar un poco sobre polinomios en una variable que habitualmente es real en lo que se estudia en los cursos de álgebra, pero que también puede ser compleja. Y bueno, voy a empezar nada más diciendo que el teorema fundamental del álgebra dice que un polinomio tiene que ser de variable compleja para que se valga. Vamos a ir a platicar algunas cosas para que se vea. Un polinomio de variable compleja de grado n tiene n raíces, es decir, el mismo número de raíces que el grado del polinomio. Nada más que hay que tener unas consideraciones para que esto sea cierto, y las consideraciones que hay que hacer es una, que estés en los complejos, y la otra es que cuentes las raíces con multiplicidad, y vamos también a ver un poco eso de la multiplicidad. Entonces, así en resumen, si ustedes tienen un polinomio es una función que puede ser de los reales a los reales si la variable es real, o de los complejos a los complejos si la variable es compleja. Como estamos pidiendo, voy a poner aquí el caso real sería un P de X, y ese P de X iría de los reales en los reales. Y el caso complejo, pues sería un P de Z, y vas de los complejos en los complejos. Acuérdense que los complejos son como R2, ¿vale? Y bueno, los polinomios son una suma de potencias de la variable. Y bueno, eso ya se lo saben. Ejemplo, pues las que se estudian desde la secundaria de grado 2, ax cuadrada más bx más c. ¿Sí se acuerdan de eso? De lo de la secundaria. Bueno, ejemplo rápido. ¿Sí se ve? Esa es la fórmula de la secundaria. ¿Sí se ve bien? Vale. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice que tiene n raíces, pero tiene que ser aquí así, con variable compleja. ¿Vale? Para que eso se valga. ¿Por qué en variable compleja se vale y en variable real no? Porque pueden agarrarse desde la secundaria. Acuérdense que había una fórmula para calcular raíces de esta ecuación general de segundo grado, y había una fórmula que tenía por ahí un radical, y lo que estaba dentro del radical tenía que ser mayor o igual que 0. Bueno, para no hacer tanto show, esta es una parábola, ¿sale? Cualquier terna A, B y C, si tú haces la gráfica, te da una parábola. Y entonces, para que lo vean rápido, lo que se puede interpretar por resolver una ecuación es hacer la gráfica de la función, por ejemplo esa, que le estoy diciendo que es una parábola, y cuando quieres resolver esta ecuación es ver cuándo está igualado a 0. Y entonces, geométricamente, pues puedes hacer la gráfica de esto, que ya saben que es una parábola, pero puede tener muchas posiciones la parábola. Cuando hagas la gráfica puede estar así, o podría estar así. La voy a pintar más para acá, o bueno, aquí la pinto nada más para acá, o van a ver aquí, podría estar así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se ven? Bueno, entonces, por ejemplo, supónganse que el vértice lo alineé con el eje X, y entonces un ejemplo de esta podría ser, a ver si quieren lo intento arreglar, aunque me quedó chueco de todas maneras, podría ser algo así. Supónganse que este es el eje de las Y's y que pasa por el vértice. Entonces un ejemplo de esta podría ser x cuadrada y la bajas 1, esta es x cuadrada, y la otra es x cuadrada y la subes 1.
Entonces, la diferencia entre tener la parábola x cuadrada, que sería esta, déjenla, la corrijo tantito para que parezca más. Tienes la x cuadrada. Si tú la subes o la bajas, la diferencia es que dejas estos puntos donde cortas el eje, dejan de existir para x cuadrada más 1 y para x cuadrada, imagínate que la vas subiendo y estos se van a juntar en este. ¿Sí lo ven? Entonces ahí como que dos puntos se juntan. Y bueno, eso ilustra lo que les había dicho de que las raíces hay que contarlas con la multiplicidad, porque aquí cuando pones x cuadrada, imagínate que aquí tienes un parámetro x cuadrada más epsilon, por ejemplo, y entonces cuando epsilon viene del lado negativo y se va aproximando a 0, de repente estas dos se fusionan en una. ¿Sí lo ven? Y si la subes otro poco, ya desaparece la solución. ¿Sí lo ven? Ya no hay raíz. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, en variable real puedes tener este polinomio de aquí arriba, x cuadrada más 1 igual a 0, y no es cierto que tenga raíces. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces necesitas meter los números complejos para que este teorema sea cierto. ¿Vale? Y pues quiero nada más, esta idea que les estoy diciendo aquí es una idea muy fuerte de lo que es la interpretación de una función. Sirve para polinomios o no. Tú aquí puedes tener, o sea, voy a hacer el resumen de la idea que quiero que se les quede. Si tienes una función f de x igual a c, esto es la generalización de esto. Perdón, de esto de acá. ¿Sale? Esto generaliza esto. Esto no tiene por qué ser un polinomio, puede ser una función. Y entonces la idea es que tú haces la gráfica de la función y por ahí tienes una gráfica y del otro lado puedes tener un valor C, y es como si pintaras ahí el valor C, y lo que quieres ver para resolver esta ecuación, la interpretación geométrica, es la intersección de estas dos gráficas. ¿Vale? Entonces en este caso podría tener tres soluciones, y entonces esa interpretación geométrica voy a andarla usando, la voy a trabajar. Es una interpretación geométrica que me gusta mucho mencionarla porque se puede extender a muchas variables y etcétera. Lo malo es que ya no se ve tan fácil geométricamente, pero entonces es hacer la gráfica de la función y tomar el valor constante, y ese valor constante te determina otra gráfica, y la intersección son las soluciones de la ecuación f de x igual a c. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces, a ver, voy a empezar con un ejemplo. Quiero pasar de variable real a variable compleja, y que sientan una cosa que va a suceder con unas funciones que son polinomios sencillos, y esa es como la esencia de lo que va a pasar con el teorema fundamental del álgebra. F de z igual a z al cuadrado. Quiero que pensemos en esa. Ahora, si yo agarro ya una función de estas que sería un polinomio de segundo grado, un caso particular de esta, haciendo a igual a 1, b igual a 0 y c igual a 0,
Esa sería el análogo a la parábola x cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Me agarran la onda de eso? Nada más que la gráfica va a vivir en un lugar un poco más complicado porque aquí la gráfica vive en R cruz R, que es R2, y aquí la pintamos, pero cuando quieres ver algo así, tendrías que irte a este es C, este es C, y entonces esta idea que les dije de interpretar una ecuación, sí se puede hacer, pero pues alguien que la vea en R4 y nos diga cómo es, está un poco más complicado porque este C es como R2, el conjunto donde toma valores la función es otro R2, y entonces aquí lo que habría que hacer es tomar un valor C y ver cómo intersecta, ¿no? Aquí sería tomar un plano, y aquí la gráfica ya no sería una curva, va a ser una superficie, y ver ahí cómo intersecta, y entonces buscar las soluciones es ver cómo se intersectan ahora dos superficies, este plano, y la otra es la gráfica de la función f de z igual a z al cuadrado. ¿Sí? ¿Me agarraron la onda? Bueno, esa idea, guárdenla, y vamos a hacer, como no podemos hacer la gráfica tan fácil, pues vamos a analizar un poco esta función. Esta función va del plano complejo en el plano complejo, entonces puedes poner tu dominio aquí, que sería como y puedes poner tu contradominio acá, y entonces el dominio es este de acá, y el contradominio es este de acá. ¿Sale? ¿Están más o menos de acuerdo? Bueno, esta función va de acá para acá. Y entonces lo que quiero que acuerden, para que me entiendan lo que voy a hacer, es la interpretación geométrica de multiplicar dos números complejos. Se saben que para multiplicar dos números complejos, si yo me sé el ángulo de cada uno de esos complejos, el producto va a ser un tercer número complejo, cuyo ángulo es la suma de los ángulos que son los números complejos factores. ¿Sí me está entendiendo? ¿Hasta ahí sí? ¿Se acuerdan o no? Va, tengo un número complejo Z1 y lo voy a multiplicar por un número complejo, bueno, Z lo voy a multiplicar por W. Entonces, Z tiene un ángulo alfa, Z. Luego, W, supóngase que está más grandote y tiene un ángulo, le voy a llamar teta y alfa. ¿Sale? Entonces, el número complejo Z por W va a ser un tercer número, ¿sale? Y este número, su longitud, le voy a llamar así, la longitud de Z por W va a ser la longitud de Z por la longitud de W. Y como es un número complejo, los números complejos son vectores en el plano, pues tiene un ángulo con respecto al eje X, y el ángulo, el argumento, bueno, luego le ponen barras a esto, no importa, ¿no? El argumento de Z por W es, este argumento es este ángulo, es la suma de los ángulos. ¿Sí me están entendiendo? A ver, por ejemplo, I es un número complejo que está aquí arriba, ¿vale? Entonces, I es un vector que sería el 0, 1. Entonces, el ángulo de I es de 90. Y entonces, con esta interpretación, todo queda bien respecto de la identidad que uno se sabe desde que le enseñan que I cuadrado es igual a... I cuadrado es igual a... menos 1. Eso, pero ahora vamos a hacerlo con esta interpretación para que vean que todo jala.
es multiplicar este número complejo verde con el mismo. Entonces, la longitud de este es 1. Y si lo voy a multiplicar por el mismo, la longitud del segundo número también es 1. 1 por 1 es 1. Entonces el número complejo, que es el producto, queda de tamaño 1. Y el ángulo del vector verde es 90. Y si lo voy a multiplicar por sí mismo, hay que sumar 90 más 90. Te da 180. Entonces el resultado cae acá. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, ahora, supongan que no multiplicaron y, sino hubieran querido multiplicar 2i por 2i. Entonces, la longitud de este es 2 y la longitud de este es 2. Y entonces ahora el producto va a tener tamaño 2 por 2, o sea 4, ¿sale? Pero los ángulos siguen siendo de 90, entonces lo sumas y vuelves a caer en la dirección del rojo, o sea, esto sería menos 4. ¿Sí lo vieron? Entonces, la interpretación geométrica es: tómate la longitud de uno de los complejos y la longitud del otro. El número complejo, que es el resultado de multiplicar uno de ellos por el otro, va a tener una tercera longitud, y esa tercera longitud va a ser la longitud de uno por la longitud del otro. ¿Vale? Por ejemplo, si yo aquí les hubiera puesto 2 y 3 para que sean distintos, la longitud del producto hubiera sido su producto, o sea, 6. Ahora, necesitas también darle dirección, porque esto estamos hablando solo de que la longitud va a ser 6, pero la dirección te la da, pues sabes que este es 2i, o sea, está por acá, y este es 3i, está más arriba. Ambos están a 90 grados, cuando sumas 90 más 90 da 180. ¿Están de acuerdo? Bueno, con esa interpretación quiero que sientan un poco qué es lo que le hace la función z cuadrada al plano. Y entonces fíjense, voy a agarrar el círculo unitario. Si yo agarro el círculo unitario y los números complejos que están en el círculo unitario los meto a la función f de z igual a z al cuadrada, quiero ver cómo es su imagen, pero voy a usar esta regla. Como están en el círculo unitario, ¿qué longitud tienen? 1. Y entonces si agarro un número y lo multiplico por sí mismo, un número del círculo unitario en los complejos, si agarro un z aquí, cuando lo multiplico por él mismo, me va a quedar de tamaño 1, ¿sí o no? Entonces la imagen también va a vivir en el círculo unitario. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a ver qué pasa con los ángulos. Si el ángulo de este número complejo es θ, a ver, aquí yo tenía dos ángulos distintos porque el número complejo era distinto. Pero si el número complejo z que voy a multiplicar, w lo hago igual a z, entonces aquí el ángulo del producto sería θ más θ. O sea, el ángulo va a ser 2θ. O sea, por ejemplo, para que me entiendan, si yo agarro y, ya lo hice, si yo agarro y, cuando lo elevo al cuadrado, este ángulo es 90 y entonces el resultado va a ser un punto en el círculo, pero va a estar a ángulo de 180. ¿Sí lo vieron? Es lo mismo que ya habíamos hecho, ¿va? Ahora, ya, pongan atención, les voy a pintar 2 o 3 y les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué pasa si agarro este azul que está a 45 grados? Cuando yo lo elevo al cuadrado, un número complejo que está en el círculo unitario a 45 grados, al elevarlo al cuadrado, ¿qué ángulo queda? ¿Veo? Pues nomás hay que hacer θ igual a 45 y el doble es
90, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Ahora ahí va lo que les quiero preguntar. ¿Qué pasa con este arco? Este arco parte del 1 y va hasta ahí. Es un arco de círculo y comprende ángulos que van entre 0 y 90. Cuando yo elevo al cuadrado, por esta relación, su cuadrado va a tener ángulos que van desde el doble de 0 hasta el doble de 90. ¿Sí lo ven? Y el doble de 90 es 180. Bueno, entonces aquí la imagen de esto sería así. ¿Sí lo ven? O sea, la imagen de este segmento rojo sería esto. ¿Vale? Ahora fíjate que si yo agarro el segundo segmento de 90, o sea, el que va de 90 a 180 grados, cuando yo agarro este ángulo que es 180 y lo duplico, en la imagen, ¿a dónde voy a dar? Ya se cierra el círculo. Entonces la imagen de este segundo pedazo es toda esta. ¿Sí o no? Y ahora ahí viene pues lo interesante, que es lo que quiero que vean. Todavía no me gasto aquí toda la circunferencia y aquí ya tapé la imagen. Toda la circunferencia ya la tapé, ¿sí lo vieron? Eso es por este doble teta. Entonces yo doy un paso aquí angular de teta y aquí tapo lo doble. Entonces aquí doy media vuelta. Lo doble de media vuelta ya es una vuelta entera. Y entonces... ¿Mande? Exacto, exacto. Si yo voy a dar la segunda media vuelta, voy a hacer otra vuelta aquí. ¿Sale? Entonces podríamos resumir en lo que acaban de decir. Yo aquí doy una vuelta y aquí en la imagen voy a dar, va a quedar medio chafa el dibujo, pero para que se entienda, 2 vueltas. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora fíjense, con esta interpretación de lo que es resolver una ecuación, yo les dije, tracen la línea que está a un valor C y vean dónde corta la gráfica. Bueno, si ustedes se imaginan como un habitante del contradominio, esta línea verde sería un punto, ¿sale? Y esta gráfica, los valores sería como proyectar esto y entonces tendrías que hacer esto y luego hacia arriba, ¿sí lo ven? Y entonces, esta misma idea la puedes expresar de la siguiente manera. Imagínate que eres un habitante de este contradominio y lo que quieres ver es cuántas veces te caen encima los valores de la función cuando haces la gráfica y proyectas. Bueno, aquí no podemos ver la gráfica, pero con este mecanismo estamos echando los puntos de aquí para acá. ¿Sale? Entonces, la idea de que quiero que entiendan que es resolver una ecuación sería, oye, a ver, agárrate un punto, lo voy a agarrar en el círculo unitario porque es donde hemos estado haciendo el ejercicio. Agárrate un punto en el círculo unitario, por ejemplo, uno fácil que esté, ¿qué les gusta? Voy a agarrar este que está a 270 grados. Agárrate ese punto. Y entonces, resolver la ecuación es equivalente a decir, a ver, agárrate todos los puntos del plano complejo, aplícales la función z al cuadrada y ve cuántos le caen encima a este. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo lo agarré aquí en el círculo, para que quiero que se les fijen las ideas rápido, a este cuate le voy a caer encima 2 veces. ¿Por qué? Porque este medio círculo me tapaba todo este círculo y entonces ahí paso una vez y luego la mitad de abajo lo volví a tapar, paso 2 veces. ¿Están de acuerdo?
¿Sí me entendieron o no? Ahora, ¿cómo sé cuáles son esas dos veces? Mira, este cuate está a un ángulo de 270. ¿Están de acuerdo? Entonces lo único que tendrías que hacer es que tú tienes ahora 270 es 2 teta. Y tú lo que quieres es ver cuál teta al multiplicarlo por 2 te da 270, o sea, sería teta igual a 135 grados. A ver, ahorita no me importa poner radianes, es para que se entienda con grados y ya. 135 grados por 2 te da 270, ¿sí o no? Bueno, y entonces yo puedo poner aquí el 135 grados, estaría como por aquí. Lo voy a poner así con esta barra, ¿vale? Ahí está, ¿sí o no? Ahora pongan atención a lo que les voy a decir. Cuando yo llego a 180, lo que hago de 180 a 360 es volver a repetir el mismo comportamiento que si yo lo hubiera hecho desde 0 a 180. Entonces, a ver si me entienden este razonamiento. Aquí a esta raíz le faltaban, ¿cuánto le falta a 135 para 180? Le faltan 45. Entonces, este pedacito de aquí es de 45. Entonces, si el comportamiento de este segundo pedazo se parece al de este, entonces antes de que yo llegue a la media vuelta, le tomo aquí 45 y esa debe de ser el otro punto que vaya a caer acá. ¿Sale? ¿Sí me entendieron? Y a ver, voy a poner este otro. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo lo pueden, cómo me creen eso? Miren, este lo pueden ver como 360 menos 45. Este de aquí, ¿no? Entonces, si tú lo elevas al cuadrado, es duplicar este ángulo, pero es como si fuera el doble de 360, queda 720 menos 90. Pues sí caes acá, que es lo que importa, ¿no? ¿Sí me entendieron o no? ¿Sí? Me agarraron. Bueno, se los estoy haciendo sin apuntar todo, pero el chiste es que este y este, cuando los elevan al cuadrado, ambos caen aquí. Exacto, tú en lo que vas aquí, una revolución, aquí diste 2, entonces a este güey le vas a caer encima 2 veces, la primera es correspondiente a esta y la segunda correspondiente a esta. ¿Va? ¿Están de acuerdo? Bueno, denme chance de, con esta función, que sientan la esencia del teorema fundamental del álgebra. Fíjense. Nomás hice el análisis en el círculo unitario. Si yo hago el análisis en un círculo más grande, por ejemplo de tamaño 2, cuando yo elevo un número complejo que tiene tamaño 2 al cuadrado, su imagen no va a ser la misma circunferencia, porque como tiene tamaño 2, 2 por 2 da 4. Entonces, si yo agarro un círculo más grande, el círculo cuando lo elevo al cuadrado se hace más grandote. Pero lo que sí se va a seguir valiendo es la propiedad angular de que si yo voy caminando aquí por el círculo de tamaño 2 y lo recorro, en su imagen doy 2 vueltas. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo hubiera agarrado un círculo más pequeño, por ejemplo, un círculo que tiene radio menor que 1, por ejemplo, un radio de 1 medio. 1 medio por 1 medio te da 1/4. Eso quiere decir que la imagen de un círculo más pequeño se contrae. Los círculos más grandes del unitario se hacen más grandes, los más pequeños se contraen y el de radio 1 se queda en el mismo. O sea, ni se contrae ni se estira el radio. ¿Sí lo ven? Bueno, haciendo de lado esa propiedad de que estiras o contraes,
lo importante es que si ahora te imaginas una manecilla que barra todo el plano, cuando vas barriendo con esa manecilla todos los números complejos, aquí por la propiedad que decían de las 2 revoluciones, vas a dar 2 vueltas. Y entonces, se vale la idea que les dije para un punto en el círculo unitario. Ya si lo agarran en general, cierra los ojos y agarra un punto en el plano de la imagen del contradominio y pregunta cuántas veces le caes encima con los valores del plano complejo bajo la función f de z. ¿Sí lo ven? Y entonces van a ser 2. Ahora, ¿qué pasa? Para hacer el análisis bien tendrían que decir, agárrate ese punto, fíjate en qué circunferencia está, de qué radio. Ah, bueno, si es un radio mayor que 1, le sacas raíz cuadrada y entonces las preimágenes van a vivir en la circunferencia de radio raíz cuadrada, ¿sale? Que va a ser más pequeña. Exacto, pero va a tener 2 por la propiedad angular, ¿sí lo ven? Y al revés, si te agarras uno más chico, entonces el radio de donde viene es más grande, ¿vale? Bueno, pero a ver, no quiero que se hagan bolas con eso de los radios. Yo lo que quiero que vean es que, como bien dijeron, aquí tienes un reloj que va con una cierta rapidez angular y aquí vas al doble. Entonces aquí la manecilla barre todo el dominio y aquí barres 2 veces. Y resolver esta ecuación es equivalente a, bueno, si tú tienes x cuadrada, a ver, la ecuación realmente sería esta. Vamos a ponerla aquí. Z cuadrada igual a un número complejo c. Entonces, esa ecuación es, ve y pon tu dedo en c, ¿sale? Y con esta idea que les estoy diciendo geométrica, pues tú agarras el plano y giras, y en la imagen vas a girar 2 veces más rápido y a cualquier número c le vas a caer encima 2 veces. ¿Están de acuerdo? Esas 2 veces que le caes encima, pues corresponden a 2 puntos aquí en el dominio que van a parar a ese. Esas son las raíces de este. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno. Ahora, ya lo entendieron aquí en el plano. Me gusta, a mí, esta es así una fijación mía, si quieren verlo así. Me gusta que este plano complejo lo pueden ver en la esfera con la proyección estereográfica. No sé si hayan oído hablar de la proyección estereográfica, pero es una manera de llevarte el plano en una esfera. Sin entrar en muchos detalles, tú pintas una esfera y puedes llevarte los puntos de un plano a esa esfera. Por ejemplo, hay varias maneras, pero una es poner un plano aquí a la mitad, sería el plano complejo, y por ahí intersectas en el ecuador. Perdón, esto sería así. Y entonces la regla es que te agarras un punto del plano complejo y para saber qué le corresponde a la esfera, te vas al polo norte y donde este segmento corta es el punto que le toca en la esfera. Bueno, no es difícil ver que a este punto que es el origen del plano le toca el polo sur. Y entonces a estos círculos, a ver, voy a hacer esta idea, a estos círculos que son, voy a hacer otro plano aquí, es el origen, a esta familia de círculos con centro en el origen, cuando yo los llevo a la esfera, van a ser como paralelos en la esfera. ¿Sí saben cuáles son los paralelos en la esfera? Bueno, son estos. ¿Sí se acuerdan de cuáles son los paralelos? Son esos. En una esfera, los meridianos son así, como el meridiano de Greenwich, y los paralelos son así. Exacto, el ecuador es el paralelo más grandote. Entonces, lo que quiero decir es que esta familia de círculos centrada en el origen se va a la esfera en estos paralelos. Es decir,
yo puedo ver la función z cuadrada en el plano o en la esfera, porque yo me puedo llevar este c a la esfera. Y entonces todo lo que yo les dije de andar con el reloj, aquí tú tendrías tu esfera del dominio, ¿sale? Y lo que sucede es que esa esfera, cuando vas a la imagen, es como si fuera una especie de esfera elástica, y cuando tapas la esfera una vez así, porque cuando yo giro con la manecilla, dense cuenta que la manecilla, esta manecilla es un rayo que va desde acá hasta el infinito, pero cuando yo me voy muy lejos, voy hacia el polo norte. Entonces esa manecilla sería un círculo máximo aquí así. ¿Sale? Y entonces cuando yo voy haciendo la manecilla, aquí traigo como un meridiano de la Tierra y va dando vueltas así. Entonces, esa idea de la manecilla, aquí se ve como si tuvieras un arito, una media circunferencia, y va girando y ya barre la esfera. Entonces, cuando tú haces esto de agarrar la manecilla y girarla, es como si agarraras uno de los meridianos y ya tapas toda la esfera. Y esta imagen de que, esta interpretación de que con la función z cuadrado giras y aquí tapas el doble, sería que cuando yo en el dominio recorro la esfera, en la imagen tapo dos veces. ¿Sí lo ven? ¿Agarraron la onda de eso? Bueno, a ver, ya no voy a apuntar mucho. ¿Qué pasa si en lugar de haber agarrado z cuadrada, agarro z cúbica? Ahora, habría un arco que se triplica, y entonces yo quiero tapar aquí 360 y aquí el arco sería 360 no entre 2 sino ahora entre 3, entonces aquí sería como 120. A ver, lo hago aquí si quieren. ¿Dónde cabe? Aquí. Entonces aquí tendría, de aquí a acá serían 120 grados, y entonces de aquí a acá da una vuelta completa. Luego de 120 a 240 das otra vuelta, y de 240 a 360 das otra vuelta. ¿Sí me entendieron? O sea, ahora la manecilla aquí gira una vez y en la imagen gira ¿cuántas veces? Si estamos en z cúbica. 3 veces. ¿Sí o no? Y si lo quieren ver en la esfera, pues el plano del dominio, en lugar de estar recorrido por la manecilla, está recorrido por uno de estos meridianos, y cuando tú tapas la esfera aquí una vez, en la imagen vas a tapar ¿cuántas veces? 3 veces. Y dense cuenta que este punto está atorado y el infinito está atorado, porque 0 al cuadrado da 0 y porque infinito al cuadrado da infinito. Bueno, por continuidad se podría ver, ahorita no me importa meterme mucho en eso. Y en la cúbica también está atorado de aquí y aquí también está atorado. ¿Sí lo ven? Pero lo importante es eso. Si tú quieres decir, oye, agárrate un fulano C, aquí, agarras este C, y este C corresponde a este C. Y si ahora quieres ver cuántas raíces tiene con z cúbica, entonces algo análogo está pasando. Hay que tener cuidado porque en z cúbica también pasa que el único círculo que se queda del mismo tamaño es el de tamaño 1. Los más grandes, o sea, si te agarras uno de radio 2, se va al de radio 8, y si te agarras uno de radio más pequeño, se hace más grande. ¿Sí o no?
Perdón, lo dije al revés, se hace más chico. O sea, si te agarras el de radio un medio por un medio por un medio se hace un octavo. Eso quiere decir que si tú quisieras ver, por ejemplo, el ecuador, se va en el ecuador, pero aquí los paralelos que están por abajo del ecuador se van a ir aún más abajo y los que están por arriba se van hacia el infinito. Entonces hay como un estirón dentro del conjunto de los paralelos. Bueno, haciendo de lado ese estirón, la propiedad que es la efectiva es esta del ángulo. El ángulo es el que gobierna cuántas veces vas a tapar en la imagen. Y entonces en z al cubo tapas 3 veces. ¿Sí o no? ¿Sale? Bueno, bueno, ya tienen la idea. Si te vas a z a la cuarta, igual 4 veces. No sé. eso. De manera análoga más bien. De manera análoga, pero entonces ya agarraron la idea. Si te vas a z a la n, recorres una vez el dominio y en la imagen o contradominio vas a hacerlo n veces. Entonces cuando tú te agarras un c y le preguntas, oiga señor c o señorita c, ¿cuántas veces le caen encima cuando avienta toda la esfera bajo la función z a la n? Pues te va a decir, ah, pues mira, me tapa n veces. Entonces, cada vez que pasa, me fijo de dónde venía y la pinto en el dominio y en la segunda la pinto. Entonces al final vas a tener n puntos en el dominio. ¿Están de acuerdo? Ahora, dense cuenta de algo. Aquí las raíces cuadradas eran 2. Cuando me voy a las raíces cúbicas, van a ser 3. Y si ustedes las unen, les va a pintar ahí un polígono. Ahora, aquí también se vale, pero este polígono está chafa porque nada más son 2 vértices, sería este intervalo. Y si te vas a las raíces, bueno, si te vas a x a la cuarta, este análisis, te va a dar 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? Porque ahora el segmento que te tapa toda una vuelta va a ser de 0 a 90 cuando te vas a z a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí te pintaría 4 puntos. ¿Sale? Ahora, todos esos puntos van a dar al 1, ¿sí o no? Entonces ahí están obteniendo una interpretación geométrica de de esta ecuación. Por ejemplo, esta sería z a la 4 igual a 1. Son las raíces de la unidad y son estos 4. ¿Sale? Si te vas a z a la n, bueno, si quieren z a la 5 primero, tendrías un pentágono ahí. Si te vas a z a la 6, tendrías un hexágono, etc. Vas a tener un polígono que te va a dar las raíces. Este polígono va a estar en la circunferencia. Y bueno, es un caso particular de esto que les estoy intentando explicar. ¿Sale? ¿Por qué es caso particular? Porque estoy haciendo c igual a 1. Cuando hago c igual a 1, lo que me interesa es ver con quién le pego al 1. Entonces ya sabía que cada flecha de estos segmentos me iba a dar al 1 porque así lo fui razonando. ¿Sí me entienden? Entonces estas serían las 3 raíces de la unidad, 3 raíces cúbicas, aquí son 3 raíces cuartas, y estas son soluciones de este polinomio, ¿no? Nada más pasas el uno del otro lado. Ahí está. Esto es equivalente a esto, ¿no? Las raíces cuartas de la unidad son soluciones de esto. Y entonces aquí tú tienes la z a la cuarta y vas y le preguntas al 1, oye, ¿a ti quién te cae encima? Y por cómo hemos construido este ejemplo ilustrativo, pues ya sabemos que son, cuando yo iba de aquí a acá, tapaba una vez, pero cuando estoy aquí le doy al 1, cuando estoy aquí le doy al 1. ¿Sí? ¿Me dan la onda? ¿Más o menos? Bueno. Entonces la idea geométrica de qué es
el teorema fundamental del álgebra, lo puedo ver yo con estas funciones fáciles, z al cubo, z a la cuarta, y me voy al contradominio, tomo un punto y veo cuántas veces le caí encima. ¿Sale? Y por este argumento de los ángulos se ve de manera transparente que si es z al cubo le caes 3 veces encima, si es z a la cuarta le caes 4 veces encima. ¿Sí lo ven? ¿Sí me agarraron onda? ¿Más o menos? Sí, bueno. ¿Sí? Más o menos, probando. Bueno, hay dos puntos a los que no les pasa eso, pero no los quiero ahorita perturbar con eso. Este infinito y este cero tienen un comportamiento atípico en el sentido de que como esos puntos a la hora de que iba tapando se quedan quietos, no es cierto que con la z al cuadrada les caigo 2 veces encima, ni con la z cúbica 3. ¿Sí lo ven? ¿Mande? Se le fue el internet, yo creo, porque se desconectó. Ahorita hay que entrar de nuevo ya. Ah, ok. Lo que estaba diciendo es que hay que tener cuidado con el cero y con el infinito, porque al cero no le caes encima 2 veces, ni tampoco al infinito con z al cuadrada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cero es el eje de giro de la manecilla, y aquí cuando giras este arco también estás anclado arriba y abajo en el cero y en el infinito. Entonces lo que sucede, ya se veía aquí en los reales, cuando tomas x cuadrada igual a 0, resulta que la raíz es el 0, pero algo pasa ahí porque cuando yo iba subiendo esta gráfica y obtenía x al cuadrado, estos dos se juntaban. ¿Sale? Entonces aquí algo análogo pasa. El 0 va a ser como una raíz doble. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Bueno, si andan todavía por ahí probando. Decía que no, que ya se fue. Ah, ¿ya se fueron? Bueno, un chavo dijo que se tenía que ir y el otro creo que le falló el internet. Bueno, entonces, si quieren nada más hacer, redondeamos la idea para que quede y luego la platico en el... Ya pasó de la hora. Perdón, es que no tengo reloj porque mi teléfono... Bueno, nada más rápido para redondear. Estamos haciendo el teorema fundamental del álgebra para unos casos particulares de polinomios que son los que no tienen, por ejemplo, en el caso de grado 3, me estoy agarrando nomás z cúbica y no hay nadie de z cuadrado, ni de z, ni constantes. Ahí se siente la esencia del teorema fundamental del álgebra. Cuando meto los otros, lo que va a suceder es que en el fondo el que va a llevar el control y el gobierno de lo que pasa en las cosas va a ser el término del grado más alto. Y bueno, eso se siente con otro tipo de argumentos, pero con esto, pues como que llegas a sentir la idea de lo que está ocurriendo con el teorema fundamental del álgebra con unos ejemplos sencillos, y ya después hablamos del caso general. Y bueno, si quieren, podemos platicar otro día de esto, y ya nos ponemos ahí de acuerdo si quieren, y en caso de que ya no hubiera chance, bueno, pues que se vea que esta clase sirve para motivar a través de estos ejemplos, pues lo que pasa en general en el teorema fundamental del álgebra, ¿va? Y si quieren aquí... Yo creo que lo podemos retomar. Va. Digo que uno de ellos sí me avisa que se tenía que ir y el otro creo que le pasó algo a su internet porque quiso entrar como 2 o 3 veces, pero no. Va. Pues entonces si quieres aquí, pues si quieres podemos detener la grabación y ya vemos si seguimos a partir de aquí.
Y pues ya nada más, el chiste desde mi punto de vista es dar unos ejemplos y que quede más o menos claro qué es lo que está pasando. Más, Sí, lo retomamos, digo. Igual ya habría que, no sé si ya por este video.